Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Sostenibles. En esta ocasión tenemos a un experto en transporte, en movilidad sostenible, básicamente. Se trata de Galo Cárdenas. Bienvenido, Galo, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Cárdenas es un profesional ecuatoriano especializado en movilidad sostenible, con enfoque en planificación urbana, políticas públicas y proyectos que transforman la forma en que nos movemos en las ciudades. Impulsa relaciones constructivas entre la ciudadanía para priorizar el caminar y pedalear como estrategias para mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social y construir urbes más eficientes, humanas y resilientes. Trabajó con instituciones públicas, organizaciones y empresas que buscan implementar soluciones técnicas viables y de alto impacto en movilidad urbana. También es articulista y bueno, un académico, digamos, del tema de la movilidad sostenible. La primera pregunta que me sale a la mente es, ¿las bicicletas? ¿Es una opción real de movilidad sostenible las bicicletas? Sí, las bicicletas son una opción real en nuestro contexto, digamos, de ciudad. Eso es lo primero que hay que decir, porque si tú te paras a las 7 de la mañana en la Avenida Amazonas o en el sur, ves que hay muchísima gente que está utilizando la bicicleta. Entonces ya no es una opción, ya no es hace unos 15, 20 años que empezamos en esto, éramos un pequeño grupo de locos que nos conocíamos todos y en la calle nos saludábamos por el nombre. Pero ahora tú ves gente que está ya usando la bicicleta de manera diaria, regular, todos los días para moverse en la ciudad. Esto va de la mano con el crecimiento de la infraestructura. Entonces a veces tú siembras cierta infraestructura y después cosechas los resultados. Y ahora estamos, creo yo, cosechando resultados importantes en la ciudad. Pero yo veo que, mira, te comento, un amigo mío en las redes sociales comentó sobre la posibilidad de que él le daba el voto, así dice él, ¿no? Yo le doy el voto al primer alcalde que saque esas tonteras de las ciclovías, porque la verdad lo que hacen es estorbar y nadie las usa. Me parece que en alguna época sí yo veía bastante frecuencia de ciclistas, pero he visto que se disminuye. ¿Hay algún dato que tú conozcas de esto? A ver, es importante también decir para qué tipo de viaje te sirve la bicicleta. Si tú tienes un viaje de 20 kilómetros en el día, vives en el sur y tienes que irte hasta Calderón, probablemente no es la mejor opción. Si tienes que usar la Simón Bolívar, no es la primera opción, no es la mejor opción. Pero la realidad es que en Quito la mayoría de viajes son menores a 5 kilómetros y se realizan en esta zona, en el hipercentro. Estamos más o menos, el hipercentro le decimos a esta parte del norte de la ciudad. Digamos al norte de la patria y al sur de, voy a decir, el Inca, ¿no? Más o menos por ahí. En esa zona se realizan la mayor cantidad de viajes. En esa zona también coincidentemente hay la mayor cantidad de tráfico. Entonces, en realidad, las ciclovías lo que hacen, solucionan el tráfico, porque esas personas que están ahora en bicicleta están dejando su auto probablemente y están subiéndose a una bicicleta. Entonces, aunque parezca contraintuitivo, las ciclovías son la solución al tráfico y gente en bicicleta y el transporte público es la solución. Ahora, pero mira, a mí, te acuerdo de mi experiencia, yo me movía muchísimo en bicicleta. Me fui a la Universidad Andina, estaba haciendo la maestría, dejé la bicicleta dentro de la Universidad Andina, salí y ya no estaba, me la habían robado. Y después puse la denuncia y nadie se hizo responsable. O sea, yo siento que todavía, si vos compras una bicicleta, la verdad es que tienes temor, ¿no? Por la inseguridad, ya, ok, también, pero no encuentro que hay una infraestructura en donde puedas dejar la bicicleta y regresar y la encuentras. Y a eso le podría sumar que mucha gente no está sensibilizada. Muchas veces los guardias llegan y te dicen, no, aquí no entra usted en bicicleta, no hay dónde vaya, usted vea dónde se parquea. Entonces no está como institucionalizado. Pero, por ejemplo, en otras sociedades donde utilizan mucho la bicicleta, y no te quiero culpar como víctima de que te hayan robado la bici, pero hay muchas ocasiones que cuesta más el candado que la bicicleta, o cuesta bastante parecido. Por ejemplo, en Holanda, tú compras una bicicleta por 60 euros y un candado te puede costar 75. Entonces hay que ponerle un buen candado, hay que aprender a agarrarles bien a las bicicletas, y la inseguridad está en absolutamente todos los aspectos. Pero sí, hay algo estructural que no estamos familiarizados, digamos, con la bicicleta. O la bicicleta representa muchas veces un juguete, representa muchas veces el elemento deportivo o de diversión. Todavía no hacemos esta conexión con una conexión real y masiva con el uso cotidiano de la bicicleta. ¿Y qué necesitamos para que se haga esa reconexión masiva, esa
Yo digo, por supuesto, falta un poco de cultura, mucha cultura, ¿no? Sobre el respeto al ciclista y eso. Usualmente se habla de tres cosas: infraestructura, voy a decir educación, cultura y comportamiento. Ahí en esos tres Eso no hay puntos. nada, eso es cero inversión. Y los siguientes son políticas que incentiven. Por ejemplo, en infraestructura es la ciclovía. Es separa donde tienes que separar o baja la velocidad donde tengas que bajar la velocidad. Casualmente, si tú separas el tráfico, digamos, del Amazonas, tienes de seguro en estadísticas internacionales hay menos siniestros de tránsito, menos muertes en esas vías. Si tú bajas la velocidad, que es uno de los objetivos principales que debemos tener como sociedad, vas a tener gente que pueda convivir mejor con el carro, alguien que va a 30 kilómetros por hora en un auto y una bici a 20, 25, ya es mucho más fácil convivir. Y los siguientes son políticas que incentiven. Y ahí sí, y comportamiento, como decía, también es importante. Comportamiento ya es qué piensas tú de la persona que está en bicicleta, qué piensa el conductor, qué piensa, y también ahí decía educación, porque necesitas tener las habilidades. Por eso digo que no, la bici no es para todos. O sea, si tienes 70 años y tienes que pedalear una cuestita más como las de Quito, ya no es tan fácil. Entonces ahí necesitas de esa educación, comportamiento, como ese componente social, voy a decir. Y el tercero, que puede ser ya las políticas. Ahí sí necesitas, yo que sé, que en tu trabajo te digan tienes medio día libre al mes si es que vienes en bicicleta. Eso sería muy bueno. Incentivos financieros, incentivos, políticas estructurales que digan, oigan, creo que el tráfico es insostenible en la ciudad, vamos por otras opciones. ¿Te imaginas si es que eso hubiera, digamos, que el sector público permitiera el ingreso de trabajadores? Ahora, claro, y este problema, aunque todo hay solución, la gente tal vez se suda y no le gusta eso, claro. Pero creo que hay solución, o sea, para todo este tipo de cosas. Todo se puede manejar, o sea, en Europa igual el calor es de 30 grados centígrados en verano y la gente utiliza la bicicleta. Hay otro tipo de códigos y hay soluciones también, llegar un ratito antes, cambiarte, ir con otra camiseta o ir un poco más fresco en tu viaje si tienes que hacer un viaje mucho, o si no estás en forma. Ya vas analizando. Por eso digo, la bici es un elemento que hay que acostumbrarse, así como cuando vas en auto privado. O sea, cuando vas en auto privado tú sabes cuánto tiempo antes tienes que salir, sabes cuándo tienes que cambiarle de aceite, ya vas adaptándote a ese modo de transporte. Igual si vas en bus, en el metro que empezó a hacer mucho calor. O sea, ya uno va manejando esas situaciones de manera diferente. Ahora, ¿qué le dices a la gente que dice, esos ciclistas son unos abusadores, ¿no? Saquemos esos ciclistas, dejemos los carros, mira el tráfico que se arma por esa ciclovía? ¿Qué le decimos a esa persona que está manejando un carro que está enojada con un ciclista? O sea, ahí es importante también ver los datos, ¿no? O sea, muchas veces puede ser que un conductor vea un mal comportamiento de un ciclista, pero está tan normalizado los malos comportamientos de los conductores que ya no llaman la atención. O sea, una persona que se pasa un amarillo, que se pasa un rojo es como normal, pero un ciclista que se pasa un rojo es un escándalo. Entonces ahí yo lo que le diría es a esa persona es pasarse un rojo genera riesgo para el propio ciclista, pero poco riesgo genera para otros actores, pero pasarse el rojo con un auto genera más riesgo. Esa en primera instancia. Las dos acciones están mal, ¿ya? Las dos acciones tendrían que estar mal, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esa persona que está en bicicleta está haciendo algo por los demás, por el ambiente. O sea, está diciendo, hoy no voy a contaminar, hoy voy a dejar el espacio que este carro ocupaba, hoy ese espacio lo voy a dejar libre para alguien que necesita más que yo moverse en la ciudad, porque el espacio es finito. O sea, en la ciudad el tráfico es el resultado de que en una calle está más capacidad de lo que puede esa calle. Eso es súper simple. Entonces no hay más espacio, no podemos fabricar más espacio. Así, yo te voy a contar una historia y quiero que reflexiones sobre esto que me pasó a mí en Guayaquil. En Guayaquil yo me fui al Mall del Sol y tenía que ir a Dicentro porque tenía que comprar unas cosas. El Dicentro es un centro comercial. Yo no sabía, no conozco Guayaquil y digo, bueno, chuta, no conozco. Y en el Google Maps parecía cerca, pero parecía lejos. Digo, no conozco, mejor cojo un taxi. El taxi cogió, yo subí un taxi, se subió una rampa de un puente de desnivel, bajó y llegué al Dicentro. O sea, me habré demorado 3 minutos y me cobraron $2. Yo digo, bueno, que pelotudo que soy, ¿no? Qué absurdo, pero voy a regresar a pie. Oye, no vas a creer, son 3 cuadras
Y a lo que estaba regresando, no hacía mucho calor. Yo no le tengo miedo a la delincuencia haciendo camino, no ando con nada. Pero estaba caminando por las aceras. Y llegó un momento que ya me topé con el puente a desnivel. O sea, ya se acabó la acera y seguía el puente a desnivel con un montón de carros pasando a máxima velocidad. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? No puedo coger taxi, aquí nadie me va a parar. Y tuve que un poco arriesgar mi vida y tratar de correr rapidísimo para poder sortear el puente a desnivel. Y fue una experiencia muy, muy dura. Y son apenas 3 cuadras. O sea, y la reflexión que me llega es que Guayaquil no está diseñada para los peatones. Es una ciudad exclusivamente para los autos. ¿Qué opinión tienes de esto? Que totalmente de acuerdo. O sea, probablemente el señor que ponías del ejemplo de que le estamos dando un mensaje, probablemente él está en una decisión de poder y él va a decidir en función de su realidad. Y si los que toman decisiones siguen siendo conductores y siguen tomando decisiones desde esas perspectivas, vamos a tener las ciudades que tenemos y que diseñamos. Porque no es es intencional la forma como se diseñó esa experiencia de viaje que tú tuviste. O sea, alguien dijo, a ver, vamos a poner esto y estos elementos y vamos a poner esta cantidad de plata para poder solucionar un problema. ¿Qué problema están solucionando primero en este caso? El problema del desplazamiento en auto. Entonces, la prelación de las decisiones y de la inversión es lo que se expresa ahí. Entonces, las ciudades, y no solo en Guayaquil, las ciudades en general, en esta parte o sea, en general podríamos decir que la industrialización, si nos vamos mucho más atrás, conllevó también esta idea de desarrollo. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo se ve una ciudad desarrollada? ¿Dónde aprendimos a hacer ciudades? Miami. Son los ejemplos que tú ya vas viendo en algunas partes del mundo, claro. Y si te vas también a Brasilia, si te vas a estos conceptos grandes que rigieron la forma de hacer ciudades hace mucho tiempo, son los que tenemos hasta ahora expresados en esta ciudad. Y eso también es producto, digamos, de este cúmulo de decisiones individuales de la gente de dónde irse a vivir, que tampoco es tan decisión individual que le vino, ¿no? Somos un cúmulo de un montón de cosas que vamos aprendiendo y decimos, ok, es mejor vivir lejos de mi trabajo, o yo, como voy a tener carro, siempre toda mi vida tomo las decisiones para irme a vivir por acá. Un poco las ciudades latinoamericanas sí cambian ese patrón porque la mayoría de gente se mueve en transporte público. Y como se mueve en transporte público, también a muchas ciudades les ha tocado adaptarse. Y ahí tienes ya los ejemplos que son los corredores de transporte masivo, el metro, estas grandes líneas que ya se está también invirtiendo en, bueno, desde hace bastante tiempo Quito ha sido el líder en estos asuntos a nivel regional, conjuntamente con Bogotá, con ciudades de Brasil y todas las demás que le han ido siguiendo. Ahora verás, también dentro de lo mismo, yo siempre tomo el caso paradigmático, digamos, de Guayaquil, porque es lo que no se debe hacer, ¿no? En el urbanismo. Y me acuerdo claramente, el alcalde Jaime Nebot una vez dijo que había reformado el transporte público. Él dice que hemos comprado nuevos buses porque los pobres, decía él, los pobres necesitan viajar con dignidad. También necesitan. ¿Por qué no tenemos que tener buses bonitos y los pobres qué? Tenemos que darle dignidad a los pobres. Y él resaltaba eso, ¿no? Yo entendía, claro, uno como un experto en sostenibilidad y en transporte estás estigmatizando a quien no tiene auto, ¿no es cierto? Es el pobre. Si no tienes auto, eres pobre. Si vas en transporte público, eres pobre. Pero es gente que nunca tal vez ha ido a Holanda, tal vez nunca ha ido a París, no sé. O sea, ya hay millones de pobres entonces. O sea, ¿cómo lo ves esta evaluación del mismo alcalde, de las mismas autoridades? O sea, esas relaciones de poder que hemos tenido históricamente son las que han definido mucho de lo que tenemos hasta ahora. Entonces sí hay esta concepción de que el pobre usa transporte público y el rico usa transporte privado. Yo no sé si eso es verdad porque no he visto datos, porque mucha gente no está en los estratos más ricos, pero tiene un vehículo porque es la única opción. Y mucha gente también está usando bus porque es la única opción que tiene. Entonces hay mucha gente que hay una idea que siempre se repite, que dicen, yo voy a ir en bus cuando el bus sea digno, cuando el bus sea esto, cuando tenga esto y cuando tenga este otro, Entonces es como hay gente que no puede poner esas condiciones y simplemente va en bus. La comodidad de un vehículo privado es casi que impagable. Ir con tu música, oyendo tu podcast, regulando tu temperatura, haciendo algo es
infinitamente superior a ir con 30 personas aplastado en un sistema. En ese sentido, nosotros lo que estamos con muchas de las políticas o decisiones que se toman en la ciudad, estás favoreciendo a este selecto grupo. En Quito, el 20% de los viajes se hacen en auto privado. El 20% de los viajes. No todas las familias tienen auto privado en esta ciudad. Y el 70% más o menos está usando bus. Están usando los buses azules, la mayoría. Entonces el 70%, ahí la decisión que estamos tomando es de ese dólar que estamos invirtiendo en algo, quiero que ese dólar llegue al 70% o quiero que llegue al 20%. Lo que ha pasado hasta ahora históricamente en la mayoría de ciudades es que llega más a ese 20% de la inversión. Porque tú te das cuenta que, como tú hablabas de las relaciones de poder, a la final quienes informan a la población son los medios de comunicación, cuyos periodistas nunca se suben a un transporte público, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo, Bernardo Abad salía a decir de los abuseros, o sea, estigmatizando, y tú hablas de esto, ¿no? De esto. Cuéntame un poco también esto de los medios de comunicación, porque a la final la preocupación siempre de Quito parece ser, o de las ciudades, es el bacheo de las calles, ¿no? Hoy día, es que miren cuánto hueco, la ciudad está llena de huecos. O sea, si hay un hueco en la acera, no pasa nada. Claro. Pero si hay un hueco en las chiris, es linchamiento mediático. Ese es el ejemplo perfecto. O sea, lo que le piden al alcalde ahora son los baches. Esa es y si tú te fijas en la comunicación municipal, lo que resaltan son las obras de pavimentación y las calles y las vías, porque eso es lo que probablemente así vayas en bus quieres. Entonces, si eres... eso es súper contradictorio, porque nadie dice yo lo que quiero es que el bus, el carril del bus sea el que esté perfecto. Dicen que igual le quiero que bachen, quiero que esté bien, pero nadie dice que las aceras no es la preocupación principal, a pesar de que la mayoría de gente va en bus y camina. Entonces, eso sí, es una construcción que se hace. Y yo lo que planteo muchas veces es si los conductores de bus en realidad son los abuseros, son los victimarios o las víctimas. Y yo lo que planteo también es que probablemente en ciertos casos ellos están conduciendo entre 12 y 15 horas al día. Entonces, es un trabajo precarizado. En un trabajo, en el tráfico, en el calor, en el frío, en lo que sea, ¿qué posibilidades tienes de llegar atento a las 7:30 de la noche o de llegar con tus habilidades completas de esa hora? Mal comido y probablemente con enfermedades propias de la posición de la conducción. Entonces sí, a veces es también pararse un poquito a pensar en que, oigan, estamos pagando 35 centavos de bus y esos 35, ¿cómo se dividen? O sea, esos 35, ¿a quién están llegando? ¿Cómo están llegando? Y esas cosas hay que plantearse, porque ahorita no hay ningún subsidio, por ejemplo, para el transporte público, para los buses azules, nadie les paga ningún subsidio ya, ni el diésel ahora. ¿Y cómo se mantiene ese sistema de transporte? Entonces, si a alguien le genera la duda de esas cosas, debería también saltarnos a nosotros y decir, oigan, ¿qué está pasando con el bus? Ahora, es un problema, hablando del transporte específicamente, es un problema, no se puede, no sé por qué las decisiones políticas no podemos avanzar en hacer la caja chica, no podemos avanzar en hacer una integración de todas las rutas. Hay dificultades de este a oeste, es decir, la movilidad en transporte público sigue siendo un problema. Tú que has trabajado incluso en el sector público y estás todo el tiempo evaluando este problema, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que es político? ¿Es voluntad? ¿Es la gente que pretende, o sea, no quiere perder un negocio? ¿Qué es lo que pasa? El problema técnico en el transporte en la ciudad, yo no creo que ya es un problema. O sea, no tenemos ninguna brecha gigante de tecnología, por ejemplo. Nosotros como ciudad ya hemos avanzado ya sabemos cómo funciona un metro con tarjeta, ya vamos 2 años familiarizados con esa parte, ya manejamos algunos la aplicación y demás cosas. Entonces no hay un problema técnico. El problema sí es político para poder decir que todo el dinero del recaudo de los buses azules, que son pequeñas cooperativas en su mayoría, no hay una gran cooperativa en la ciudad y existen ciertas agrupaciones que por afinidad se han ido juntando en el norte. En el sur tienes muchos más dirigentes, tienes más cooperativas, tienes un poco más de conflicto. Entonces estos conflictos que son políticos a la final han repercutido en decisiones importantes para la ciudad, como por ejemplo la decisión profunda que tienen que ponerse de acuerdo los señores transportistas es, ok,
toda la plata va a entrar a un solo bolsillo y después nos la vamos a dividir, más el subsidio del municipio, porque el municipio tiene que subsidiar el transporte público. Eso no hay que hablar de frente y sin vergüenza esas cosas. El transporte público necesita ser subsidiado porque de esa manera puede llegar más lejos, porque de esa manera puede llegar más frecuente. Entonces, de estas relaciones políticas ahí que a la final también son empresarios, también es una gestión empresarial, y ahí para la gestión empresarial necesitan también certezas, ¿no? Certezas de a ver qué va a pasar con el pasaje. Y el alcalde dice, no, yo no quiero subir el pasaje porque va a tener mucho impacto. Ok, ¿cuánto se va a subsidiar? Y ahí ya tienes que regresarle a ver al gobierno nacional y decir, oigan, gobierno nacional, ustedes me acaban de cortar también cierta inversión en este tema de las nuevas reformas al COTAD. ¿Cómo vamos a manejar estos sistemas? Especialmente en las ciudades grandes, en las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, que tienen ya sistemas masivos. Cuenca también tiene el mismo problema con el tranvía, con los buses. Guayaquil también tiene un problema con su aerovía y con su metrovía. Pero son decisiones que hay que tomarlas. Hablando específicamente del metro, el metro definitivamente le ha transformado a la ciudad, ¿no? No sé, uno no creía, pero y hubo mucha gente que se opuso, recuerdo, ¿no? A los agujeros del desastre. No había baños. Y sí, ¿no? Y todavía siguen diciendo que ya dejen de que, porque Quito va a quebrar y claro, a veces las lógicas del comercio te dicen 2 más 2 es 4 y si es que yo invierto 3 ya pierdo y no es tanto así porque los subsidios, como tú hablabas, sirven para algo más, sirven para generar dinámicas económicas, ¿verdad? Claro, los subsidios son claves en la accesibilidad. En transporte nosotros hablamos de accesibilidad, es decir, qué zonas de la ciudad pueden acceder más fácil a otras zonas, o sea, qué tipo de relaciones puede haber. Entonces, tú tienes más accesibilidad si vives a 200 metros de una estación del metro y puedes decidir si trabajas en Quitumbe, en el centro histórico, o cerca de la Carolina. Entonces, este tipo de accesibilidades uno puede planificarlas y distribuirlas. Entonces, tú puedes decir, y hay uno de los papers que escribimos sobre el metro de Quito, a qué zonas está incrementando la accesibilidad. Entonces, tú puedes decir, en estos cuadrantes, en estos barrios, la gente que vive aquí puede alcanzar 100 destinos. Y estos otros barrios, la gente que vive acá puede solo alcanzar 50. Entonces vamos balanceando o vamos mejorando la accesibilidad. Entonces ahí tú ves y dices, no, pues si a ellos les pongo un cable o un teleférico, va a ser mucho más económico que si pongo un bus como los de la 6 de diciembre, un BRT. Entonces eso es una gestión urbana y de planificación que se la puede ir haciendo de manera ordenada. Ahora, la sostenibilidad en este caso en el transporte, todo está orientado hacia el transporte público, hacia la comodidad del peatón, hacia el uso de bicicletas. ¿Qué nos falta para, digamos, dar el siguiente paso aquí en Ecuador? Porque, vale decirlo, tal vez Quito es un ejemplo, digamos, sí, pero ciudades como Guayaquil, Manta, yo recién vi con pesar, en Manta construyeron un puente desnivel frente del mar. O sea, y eso la gente no percibe, ¿no? O sea, dice, qué bueno, es progreso, pero te está dañando el paisajismo. Los puentes son lugares en donde la gente pernocta debajo, ¿no? Y se hacen lugares tugurios. ¿Qué nos falta, Galo? Dos ideas principales. Primero, el transporte como tal, la gestión del transporte se basa en este cambio de paradigma que es atender primero las necesidades del peatón, después de la gente que va en bicicleta, después de los usuarios de transporte público. En función de la vulnerabilidad también, en función de quiénes son más sensibles a los siniestros de tránsito, por ejemplo, los niños. Los niños que caminan en nuestras ciudades tendría que ser la prioridad. O sea, que llegue un niño seguro de su casa o de la parada del bus a la escuela tendría que ser lo que nos junta a todos. Y nada de eso hay. O sea, no hay una política sostenida, no solo en la ciudad de Quito. Y para responder tal vez la pregunta de qué falta, sería esta visión clara en todos los instrumentos nacionales de planificación. La ley de tránsito tiene muchas cosas interesantes. El reglamento de la ley de tránsito va retrasado aproximadamente 3 años.
Entonces no hay un interés del gobierno nacional de decir, oigan, todo esto que escribimos en la ley, hubo las reformas, pongámoslo en un reglamento. No hay ese interés del gobierno nacional. 3 años. Es cuestión política. Entonces eso me lleva a lo siguiente, que lo que falta también son unas políticas fuertes, una articulación de políticas nacionales que vaya viendo todos los factores. Transporte público. ¿Cuál es la política del transporte público urbano y el gobierno nacional? El gobierno nacional lo que dijo hace mucho tiempo es, eso es competencia de los municipios, ustedes sabrán. Pero si sube el diésel, igual les dice, eso es competencia de los municipios, tú sabrás si subes o no subes. Entonces, todas estas políticas tienen que ir interrelacionadas. Por ejemplo, para tener buses eléctricos, el gobierno nacional puede hacer muchas cosas. Puede decir, ok, yo destino un fondo, yo doy facilidades para la importación, yo genero una política. Hay ciertos avances que se ha dado, hay documentos que hacen a través de cooperación internacional, pero no hay una política sostenida. Por ejemplo, despliegue de infraestructura eléctrica para poder tener buses. Entonces, cómo el municipio, voy a decir, de Quito, o el municipio de Guayaquil, cómo se relaciona con el gobierno nacional ahora para poder generar un plan conjunto de electrolineras o tarifas diferenciadas, decir, oigan, ya, yo les subí el diésel, les voy a dar la energía gratis para los buses eléctricos, cosas así. Entonces no hay esa política en ninguno de los aspectos. Diseño urbano, cómo el gobierno nacional podría tener fondos para los GATS para que puedan decir, oigan, alrededor de sus escuelas inviertan en seguridad vial. No hay nada de eso. Entonces no hay una articulación grande de políticas. Si ya ves también a nivel micro, en los GATS pequeños, tú siéntate a hablar de movilidad sostenible. O sea, hay municipios que con las justas pagan sus cuentas con qué van a invertir en buses eléctricos. Yo trabajé en el municipio de Cayambe, ¿no? Y yo le propuse, porque tenía mucha relación directa con el municipio de Cayambe, y al alcalde le dije, mira, alcalde, ¿por qué no quitamos espacio a los autos y hacemos unas aceras más grandes? A la gente le encanta caminar. En las en las Naciones Unidas está demostrado. La gente le encanta caminar si hay árboles, si hay mucha gente. Si hay buenas aceras, la gente le encanta caminar. ¿Por qué no hacemos eso en un centro chiquito, en un pueblo chiquito? No? Oye, como que le hubiera insultado. Porque tú te das cuenta que la gente cree que el carro es en verdad la única solución de transporte. A veces es difícil ver esa otra, cómo sería la otra realidad. O sea, ni siquiera la gente se imagina. Si tú piensas en la peatonalización del centro de la García Moreno, o de la... Ajá. Hace 8 años creo que se implementó eso. Era mala palabra hablar de peatonalización. La gente se amarraba ahí, decía no y no voy a peatonalizar aquí porque voy a perder plata, porque esto, por esto. Y ahora tú ves que es un éxito total. O sea, no puedes imaginar esa calle diferente. Los negocios se matan por estar ahí. O sea, tú ves grandes cadenas de locales que ya están ahí abriendo en el centro histórico de la ciudad. Pero recién estuve en Guaranda la semana anterior y me pareció espectacular porque ellos en su parque principal han quitado ya los estacionamientos y han destinado para la gente para que camine. Entonces hay pequeñas cosas que se están haciendo en los GATS, pero los hacen de manera simbólica. O sea, no hay desde arriba una política grande y ahora yo no sé de qué se va a hablar en estas campañas con elecciones anticipadas. O sea, ¿quién se va a atrever a decir, oigan, yo planteo algo totalmente diferente para la ciudad, algo que incomode? Mira que yo vi antes de las elecciones pasadas un candidato a alcalde, no voy a decir el nombre, pero él tenía un render, hizo de publicidad, un render de un puente que pasaba por el puente de Túnel Gallasamín y era un puente que pasaba por encima del Parque Argentina, la famosa solución vial Guayasamín, pero que tenía más. Entonces todavía es como no difícil hacerle cambiar a las personas políticas que desgraciadamente administran nuestras ciudades, de que los puentes no son solución. Sí, ya no, o sea, a veces es sorprendente cómo todavía hay que estar con esas ideas debatiéndolas. Y claro, hay gente que está a favor de esas ideas. Y justo con un amigo nos planteábamos en cómo habría que gestionar ese tema, porque si tú sales a hacer una encuesta y le dices a la gente, oiga, ¿cree usted que aquí para aliviar el tráfico hay que hacer esto? Probablemente la gente te va a decir que sí. Poca va a ser la gente que te va a decir, oiga, yo no sé si esa es la mejor solución. Y un buen ejemplo coyuntural que pasó hace un año es del intercambiador de la Mariana de Jesús.
Entonces todos pensaban que ese intercambiador se iba a hacer y todos iban a aplaudir. Pero mucha gente levantó la mano en la parte de los barrios, y esto es públicamente conocido, y dijo, oigan, pero el bus no va a poder bajar. Entonces ustedes diseñaron algo que le va a aumentar 15 minutos de vuelta al bus. Entonces al municipio le tocó hacer una nueva salida, una nueva cosa de infraestructura para que el bus pueda darse la vuelta del que baja desde la UTE para arriba, no me acuerdo el nombre del barrio, creo que es la Comuna. Y ese tipo de soluciones se siguen olvidando. Entonces es como, ok, diseñé. Yo me acuerdo que también en lo de la solución vial Guayasamín pude participar en el equipo de una de las concejalas que se opuso al proyecto, la concejala Daniela Chacón, que era vicealcaldesa y aliada de Rodas, pero después de que nosotros le mostramos la realidad, ella dijo, es absurdo, me voy a oponer a esto, y se rompió las relaciones políticas por eso. Porque le demostramos que en primera instancia nunca pensaron en el bus. O sea, nunca dijeron, oigan, creo que sería buena idea que por aquí pase un bus. Y después ya cuestiones del contrato, cuestiones de que se iban a eliminar todo un barrio. Ya por suerte hicieron que la gente ya se vaya olvidando de esa solución vial Guayasamín, que no iba a solucionar nada. Teníamos 2 años y eso estaba colapsado de nuevo. Entonces era una estafa grande para la ciudad. Si yo te dijera... Vuelvo a citar a Guayaquil como el ejemplo paradigmático de lo que no hay que hacer. Te llevaran a Guayaquil y te dicen, mira, vamos a hacer, y mira que es un gran debate, todavía no se construye, por suerte, ¿no? Ojalá no se construya. Pero el quinto puente, y son puentes y puentes y puentes, o sea, no están nunca conformes con la ciudad, siempre necesitan más puentes. Más puentes, y el quinto puente, y yo veía el presupuesto del quinto puente, es abismal. Y no tiene Guayaquil una infraestructura para poder crecer arriba. ¿Qué harías tú, digamos, si tú mañana llegas y de asesorado? O sea, bueno, hay que pensar bien la escala de lo que tú vas a hacer. Tuve la oportunidad de trabajar en Guayaquil también en un proyecto de ciclovías recreativas, como el ciclopaseo que hacemos aquí en Quito, y analizamos algunas veces la conformación de la ciudad. Y claro, ellos tienen al río y al estero súper presente en todo, ¿no? Entonces, pero también eso genera que hay ciertos barrios de la ciudad que están totalmente aislados, porque faltaría un puente que no te cuesta ni $50,000 y le solucionaría muchísimas cosas a la ciudad. Entonces yo creo que empezaría con una escala bajísima, o sea, analizar qué conexiones peatonales puedo ir haciendo para que las zonas más vulnerables puedan estar mejor conectadas. Entonces esa sería la primera cosa que deberíamos trabajar así en Guayaquil. Todo el centro de Guayaquil. Y de ahí en Guayaquil peatonizábamos la 9 de octubre los días domingos cada 15 días, era espectacular. Claro que ahí también hay que pensar otras dinámicas, porque por el calor, por ejemplo, entonces la gente prefería caminar a los lados porque tenían sombra en esa zona. Y sí había gente que iba en bicicleta y hacíamos un circuito, pero las ciudades calientes especialmente necesitan mucha arborización, que es parte del diseño. O sea, la gente lo que dice es, mira, ese árbol está ahí estorbándome porque por ahí puedo pasar una calle, así que córtame ese árbol. Pero no se dan cuenta que ese árbol te reduce en 5 grados la temperatura del suelo. Entonces ese tipo de conformación urbana son las que también hay que trabajar. Y la última cosa, en Guayaquil también habría que trabajar en una campaña fuerte de, oigan, ¿qué nos genera identidad en Guayaquil? Nos genera identidad el río, nos genera identidad la palmera artificial. Entonces por ahí habría que trabajar un poco también en que la gente... El alcalde no trajo desde Miami. Cambie un poco el paradigma, es súper importante, eso en todos niveles. O sea, que la gente vaya pensando también y vaya deseando otras cosas. Pero es una ciudad que quiero mucho, Guayaquil, y por eso justamente hablamos de esto, porque yo creo que Guayaquil podría ser claro, un caso paradigmático donde se puede aplicar muchísimas cosas de reformar la urbanización, ¿no es cierto?, el concepto de ciudad, y sería espectacular. Imagínate, los árboles en Guayaquil son unos árboles glamurosos, preciosos, por el trópico, ¿no? Sí. Hay barrios hermosos, como Urdesa es un barrio que está marcado por el estero, tiene la forma del estero. Caminar por esos barrios es lindísimo y hay un potencial gigante en Guayaquil. Y también la gente en Guayaquil es echada para adelante, no están como nosotros. No, y el clima favorece, ¿no? El clima favorece para que puedas caminar. Pero si percibes inseguridad, obviamente no lo haces. Pero si ves mucha gente, pues lo haces. Y en Guayaquil faltan esos espacios. O sea, espacios para recreación. Y yo que trabajé ahí, nosotros hicimos
mucho trabajo en buscar grupos, por ejemplo, que fomenten la movilidad activa. Encontramos muy pocos grupos que fomenten la parte ecológica y era muy poco. Entonces, por eso te digo, también creo que es importante activar eso. Ahora de seguro está diferente. Este proyecto trabajó hace 12 años, me parece, pero nos costó mucho trabajo en ese sentido en Guayaquil. Yo quisiera que hablemos sobre los ejemplos en el mundo. Tú has estudiado esto y has investigado mucho este tema. ¿Dónde dices que es, wow, qué nivel de manejo de la urbe está en este país, en esta ciudad? O sea, mira cómo manejan el transporte público, mira cómo está los peatones, mira cómo están las bicicletas, o sea, y todo es un Edén. O sea, ¿dónde es el Edén de la sostenibilidad de transporte? No nos vayamos lejos, Cuenca. Tú en Cuenca, a pesar de los problemas políticos que podrías tener, es una ciudad que funciona. También por la escala, por supuesto, porque no es lo mismo comparar una ciudad de 600,000 habitantes que una de 3 millones. Pero en esas escalas tú encuentras y también sería injusto comparar en escalas mucho más grandes, pero en esas escalas yo creo que Cuenca es un ejemplo de cosas que funcionan muy bien. Ellos tienen tarjeta integrada de transporte hace 5 años. Loja también es una ciudad muy interesante que hace cosas chéveres. Y de ahí afuera tenemos ejemplos bien fuertes como Medellín, que ellos tienen su sistema integrado y han trabajado. Son otras realidades, por supuesto. Y también ellos no siempre es bueno compararse con otras ciudades. Yo creo que... Curitiba, sí, Curitiba es una ciudad importante, es un ejemplo. Muchos se inspiraron en sus sistemas de transporte y de desarrollo urbano también. O sea, la forma como ellos fueron haciendo su planificación urbana y sus planes de crecimiento es más ejemplar que a mi juicio, más ejemplar que la forma como hicieron sistemas de transporte. De ahí tienes ciudades arriba también en México que hacen cosas chéveres, también lo hacen y lo implementan. Obviamente son países federales, que es otra dinámica. Entonces es súper difícil comparar qué países están bien y qué países están mal. Lo que sí creo que es algo importante decir ahora, que Sudamérica en todo nos cruza la seguridad. Y parece que eso no impacta, pero impacta e impacta mucho. O sea, el transporte público, por ejemplo, tiene una crisis de seguridad importante. Se ve en los medios que hay gente que ha sido apuñalada, que hay gente que ha muerto incluso en los buses por asaltos. Y cómo motivas un sistema de transporte público que funcione a las 11, 12 de la noche con esa inseguridad. Entonces eso también es algo que creo que nos hace más difíciles las cosas. Tú, por ejemplo, en Ginebra tienes que el transporte público es gratis. Es relativamente gratis, a veces pagan un fee mensual que es simbólico, o le cobran al turista también. Entonces tú como turista llegas a Ginebra y pagas $35 y puedes usar todo el sistema de transporte de Ginebra. Pero ahí no tienes ningún inconveniente en pagar $2.50 cada pasaje. Vas ahí tranquilo, vas durmiendo, te sabes que no te van a robar, sabes que no va a pasar nada. Entonces es difícil comparar entre realidades. Claro, las ciudades latinoamericanas. Pero yo creo que Quito también es un ejemplo muy importante de cosas que se han hecho bien y no está mal. Ahora tú en Quito ya tienes el sistema integrado de recaudo. O sea, ya hay una aplicación única. Tú ya puedes ir al trole por primera vez y pagar con tu cuenta ciudad. Entonces son avances que ya se dan. Y en la escala de Quito es lo único que se ha hecho. O sea, hay también que decir en Cuenca lo que la Cámara de Transportes, a los buses azules, que allá son rojos, manejan su sistema y el tranvía maneja otro. No se juntan esos. Entonces acá en Quito ya estamos intentando lograr que se junten los dos sistemas y parece que van por buen camino. Finalmente, Galo, ¿cuál es tu evaluación sobre las últimas decisiones del COTAD con respecto a la movilidad y el transporte sostenible? Mencionaste hace un momento que es una cuestión que te preocupa mucho. ¿Qué pasaría? Total, la inversión en el transporte público y el financiamiento del transporte público es algo que tiene que estar bien claro, que hay una inversión que es, por ejemplo, construir un metro, pero hay otro gasto corriente que es mantener la empresa que gestiona el metro. Entonces, sin esa inversión grande tampoco puede haber la chiquita. Y es súper preocupante lo que está pasando porque podría afectar, por ejemplo, el financiamiento al trole. Y más que nada complica la vida a los municipios para que puedan seguir invirtiendo en transporte público.
Es preocupante también, como decía, que no hay unas políticas desde arriba que aborden el tema del diésel, aborden el tema de la gestión de las ciudades como tal. Y todo esto configurado es súper complejo, que haya también estas tensiones entre gobierno nacional, porque, por ejemplo, en la extensión del metro de Quito hacia Calderón, que el presidente dijo vamos a financiarlo, pero el alcalde dice que ni siquiera le responden los oficios. Entonces, si no hay ese diálogo, no hay ese match, ¿cómo pretendes que estos grandes proyectos de transporte puedan implementarse? De igual, en las principales ciudades del país que no existen estos diálogos. Creo que es algo que hay que abordarlo, creo que es algo que tendría que estar, por ejemplo, en las campañas súper bien discutida, decirle cómo el plan de gobierno, cómo incluye las nuevas cosas del COTAD para no reducir los beneficios que tiene ahora la población con los subsidios, por ejemplo. Bueno, subsidios es una mala palabra todavía para mucha gente, ¿no? Y eso también creo que tiene que ver con la cultura, con el pensamiento. Siempre se dice que yo creo que la gente cuando viaja se educa, ¿no? O sea, a veces en otros países cómo funciona el transporte público. Ya nos dijo Galo, en Ginebra es gratis y aquí es barato el transporte. Yo veo que mucha gente viene de otros países y dice, wow, este metro es maravilloso y solo cuesta 45 centavos. Entonces se asombra, ¿no? Esa gente se asombra. Y creo que eso es el camino que tenemos que seguir, ¿no es cierto? Sí, un poco yo creo que hay que integrar todos los elementos que están sueltos por ahí, es lo principal y es lo que tal vez también la sostenibilidad te puede ir ahí aportando, generando valor, digamos, en cualquier decisión. O sea, las decisiones que tomes en la ciudad sí tendrías que decir qué es más sostenible. O sea, invertir $1 en el asfalto o $1 en las veredas o $1 en la ciclovía. ¿Qué me retorna más? Y está comprobado que invertir en peatón, bicicleta y transporte público es lo que genera mejores retornos para la ciudad. Y decir a los señores conductores, no están, o sea, se paga una matrícula, se paga ciertos importes. Sumando todos esos importes no compensa lo que la ciudad invierte en poner el ejemplo en bacheo. Entonces hay que también tener esa solidaridad, decir, en muchos casos también, por ejemplo, cuando tú peatonalizas, el auto no va a ir más rápido, va a ir más lento, y entender eso, decir, ok, creo que si uso este modo de transporte voy a tener que pagar un poquito más el parqueadero tal vez, o voy a tener que pagar eso te puede costar la alcaldía, ¿no? Claro. Y esas son las cosas incómodas que no va a hablar, digamos, una persona que está ganando simpatías en todos los aspectos. Pero son cosas que hay que hablar. Es decir, te vas a demorar más si vas en auto. Te vas a demorar menos si caminas o vas en transporte público. Como el centro histórico. Ahora ya queda bastante claro eso. Ahora que tenemos el metro, la gente ya se dio cuenta. Dijo, ok, ya tengo una vía directa al centro histórico sin arriesgarme, sin ir en mi vehículo, sin demorarme. Sí. Bueno, finalmente te cuento otra de las anécdotas, es que yo conocí una mayorcita, un adulto mayor, una señora que vivía por la Portugal. Y ella siempre caminaba con su empleada, digamos, bajaba por la Portugal e iba al Megamaxi y compraba. Una persona mayor era su dinámica diaria, ¿no? Pero ella convencida de la familia, no vivas en Quito, ándate a los valles, ¿qué vas a vivir en Quito? Y se fue a los valles. La señora estaba arrepentida, sufría, no podía caminar. Ya se fue a un barrio en Cumbaya en donde no puedes caminar si no tienes auto. Y es muy lejos el centro comercial y muy lejos el supermercado. Y eso le generó a la señora frustración. ¿Qué reflexión tienes finalmente de esto? Trasladando tal vez a otro barrio, eso genera también comunidad. Y la relación que tú tienes con la persona de la tienda, la relación que tú tienes con el vecino, creo que es algo que tienes que fomentar. Y eso fomenta más la forma de construir la ciudad. Y casualmente todo está relacionado y estas relaciones que tú vas formando son las que hay que promover, haciendo que la gente camine más, porque si tú caminas te fijas de lo que pasa en tu barrio, dices, mira, chuta, aquí está un huecazo, o ahí está raro esa persona de ahí, ya aviso a los vecinos. Entonces este tipo de comunidades que son que afectan mucho a la movilidad y afectan mucho al ambiente, irse a vivir muy lejos, estos suburbios que dice esta forma de desarrollar la ciudad como tal, que son productos de las decisiones, creo que tienen que ser tal vez, no sé si intervenidas es la palabra, pero repensadas. O sea, decir, oigan, tal vez este modelo
de ciudad no es el que nos conviene. Entonces, de eso, ¿cómo se traslada a la política pública? En los planes de desarrollo dices, de aquí estas zonas estos terrenitos que están ahí botados, más bien hagamos agrícola. Más bien no dejemos que aquí se construya una gran urbanización que solo va a hacer que gente vaya en vehículo privado. Y más bien decir, oigan, vamos a fomentar que crezca más otros barrios que están botados, como el centro histórico, no sé, otras zonas de la ciudad donde podrías generar un poquito más de comunidad con diseño urbano y con planificación, que es lo que deberíamos estar hablando, especialmente en el contexto de estas campañas electorales. Sin duda nos falta mucho por entender la sostenibilidad y el transporte. Muy amable Galo por venir, hemos aprendido mucho y hemos debatido sobre el nuevo transporte, que entendamos una cosa: el carro no es la solución. Los puentes no unen, los puentes separan. Las urbanizaciones no son más privadas, no son más seguras, son centros de inseguridad. Es decir, la ciudad se parte, se divide, y eso genera mucha más violencia y mucha más inseguridad. Finalmente, agradecerle a Grupo Rens, nuestro auspiciante, y bueno, gracias Carlos por venir. Gracias también por la invitación. Hasta pronto.